Hola a todos, bienvenidos otra vez a estos módulos que estaremos trabajando sobre innovación y creatividad. Vamos a hablar un poquito hoy de cómo entender el quehacer innovador. Y hoy vamos a trabajar sobre la persona, sobre cuáles son las competencias del innovador. Y para eso nos vamos a basar en un framework, en un marco de referencia, marco de trabajo, que plantea el señor Clayton Christensen. Clayton Christensen es un experto, escritor, profesor, gurú de la innovación, que trabaja mucho en estos temas de disrupción y de cómo los líderes pueden ser innovadores. Para ello, quisiera hacerles la pregunta de, bueno, ¿estás muy ocupado para innovar? ¿Esto a qué va? Muchas veces hacemos que lo urgente le quite peso y espacio a lo importante. Y muchas veces las empresas que fallan y que ya hemos visto algunas de ellas como Blockbuster o otro ejemplo que podría ser es Nokia o Kodak, esas empresas están pensando más en lo urgente que en lo importante. Entonces, por eso es importante que ustedes estén pensando en qué deben hacer cada día pensando en el mañana, ¿sí? Haciendo un balance entre lo que deben explotar hoy y lo que van a explorar para el mañana. Entonces, vamos a ver cómo podemos cambiar ese modelo de pensamiento, ¿sí? Y para eso quisiera mostrarles unas frases muy puntuales de unos ejemplos que son muy dicientes y que quiero que ustedes reflexionen sobre lo que hay detrás de esto. Entonces, les voy a mostrar esta imagen donde hay unos ejemplos, hay unas citaciones de empresas que hoy en día están cambiando la industria, muchas industrias. Entonces tenemos que la mayor plataforma de películas no posee ni un cine. Tenemos que la mayor empresa de taxis no posee vehículos. La emisora más grande del mundo no posee ni micrófonos ni locutores. El mayor retailer del mundo no tiene inventario ni almacenes. La mayor empresa de alojamientos no posee propiedades. Y esta diapositiva, esta imagen, ya es un poquito viejita. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero, ¿cuál es el centro de que estas empresas estén liderando estos mercados? ¿Por qué dicen por ahí que, me imagino que ya se imaginarán cuáles son las empresas detrás de? Aquí vamos a mostrarles algunas y ya les explico por qué las imágenes, esta imagen es un poco viejita. Y centrémonos de pronto en el punto de Uber, ¿sí? Donde Uber, estamos hablando que Uber está matando a los taxis, supuestamente, ¿sí? Pero el tema que está aquí detrás de es que todo el mundo piensa que es por la tecnología, ¿sí? Y aquí la tecnología no es el elemento central. La tecnología es simplemente un medio para brindar un mejor servicio y debemos centrarnos en brindar mejor servicio, es decir, centrarnos en las personas. La tecnología es un medio para lograr eso. Entonces, volvemos al tema. El centro es el usuario. A los taxis no los está matando Uber, los está matando, no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, aquí en Cali, que es una ciudad tropical, caliente, ustedes se montan al mediodía en un taxi y ¿qué pasa? El personaje conductor le pregunta a usted para dónde va, ¿sí? Y de pronto no lo lleva porque para allá no va. Usted se monta al mediodía y usted se monta y no hay aire. Y está súper caluroso y está con mucho calor y no hay condiciones de confort en ese vehículo. O se monta un día, hace una ruta y al otro día hace la misma ruta y le cobran 3 veces más que el día anterior. Han modificado los taxímetros. Entonces miren que hay un montón de cosas alrededor del servicio que no están bien y que ellos no se están centrando en el usuario. Y por eso están perdiendo clientes, porque no están entendiendo y enamorando al cliente. Entonces les voy a mostrar eh, cómo nos vamos a centrar en el usuario. Yo les había mostrado en unos videos anteriores este componente de innovación. Hablábamos de que la innovación se divide en tres cosas puntuales, en elementos que son factibles, en elementos que son viables, pero sobre todo lo más importante de esto es entender que la innovación debe ser deseable, es decir, solucionar un problema humano y brindarle bienestar a esa persona.
Porque si no, si yo no le estoy solucionando un problema, pues nadie va a querer comprar mi solución. Entonces, para esto, y quiero mostrarles aquí un paralelo, esto es como el canvas del modelo de negocio. Muchos de ustedes ya lo habrán usado, de pronto algunos de ustedes no, pero esta parte de la derecha, donde hablamos de los factores humanos o lo deseable, vamos a ver si aquí nos permite ver esto, en esta parte, ¿sí? Es donde se centra cualquier innovación. Hay que empezar en las personas. ¿Okay? Y para empezar en las personas, vamos a empezar por este punto, por el punto de nuestro usuario. Y por eso vamos a hablar de que hay que ponerlo en el centro. Hay que ponerlo en el centro de nuestro quehacer innovador. Y un innovador que hace es un personaje que es una especie de ambidiestro. Es un personaje que está explorando y descubriendo el mundo del mañana, ¿sí? Pero también está ejecutando y explotando en el hoy. Es decir, está ejecutando cosas, está generando réditos en el hoy para poder explorar también cómo será el mañana y no depender de otras personas. Entonces miren esto tan importante. El innovador está siempre con una mirada en el futuro, pero también con un accionar en el presente. Y esa es la ambidiestralidad que se maneja en el innovador. Entonces vamos a ver cómo el innovador puede desarrollar elementos centrados en el usuario. ¿Listo? Entonces veamos, quiero mostrarles un ejemplo de cómo una empresa, ¿sí? Un banco digital, desarrolló, basado en la observación y en el entendimiento del cliente, desarrolló unas mejoras en su servicio. Entonces, quiero mostrarles este video que se trata sobre una situación muy particular. Hay una pareja de novios que quieren comprometerse, que se van a comprometer, y en la situación de estos dos personajes, él, el señor, tiene una hija de una relación pasada. Entonces, veamos el video y ya les muestro y les voy contando un poco sobre lo que vamos a ver acá. ¿Listo? No, I had no idea. It was a Entonces allí la complete mamá surprise. llama I don't know. I'll ask y him. le pregunta Mom wants to a know, ella when did you know? que le pregunte a él cuándo fue que supo que era ella la indicada. Y ahí empieza toda la historia a moverse. No faltan las peleas, los buenos momentos, los paseos al bosque. Es la historia de su relación. Y ahí dice ahorros, 31, 30. Y la cuenta de Ring, que Hey se mom, llama we're Anillo. home. Entonces llegan a la casa y él va a presentarle a la niña Hey, sweetie. a su I want to introduce you to a good No. friend of mine. This is Jen. Hi, Marla. It's so nice papá to dice finally que meet quiere you. presentarle a una amiga. y Your ella dad has dice told me que a lot mucho about gusto, you. que el papá le ha hablado mucho sobre ella. Ring, anillo. Y empieza a contar. ¿Qué es lo que quiero contarles aquí? Bueno, Simple, este banco, lo que hizo fue primero ir a observar a las personas, ir a relacionarse con ellas y entender cómo era su relación con el ahorro. ¿De qué se dio cuenta? Se dio cuenta que nosotros, la mayoría de nosotros, para no generalizar, la mayoría de nosotros tiene en su casa un elemento de ahorro, que algunos los llamarán el marranito, otros los llamarán la bolsita, otros el colchón, ¿sí? Pero la mayoría tiene una cajita, un contenedor, ¿sí? Hay unas muy bonitas ahora de madera, con vidrio, y encontraron que regularmente uno le pone el nombre del objetivo de ahorro a ese marrano o a esa caja. Entonces entendieron que cuando uno le pone nombre a las cosas, tiene un propósito
Y cuando tienes un propósito, tu compromiso con ese ahorro es mucho mayor. ¿Qué hicieron? Trasladar eso al mundo digital y le permitieron a las personas poderle colocar nombres a las cuentas, que antes eran cuentas supremamente impersonales, porque eran cuentas que simplemente eran un número, ¿sí? Eran cuenta de ahorro 233275XXX y no tenían una identificación o una relación con el propósito de vida o de ahorro de la persona. Entonces, Simple logra algo muy importante y es entender que las personas, ¿sí?, cuando se comprometen con su ahorro, ahorran más. Y eso generó un montón de beneficios para este banco. Entonces, miren que cuando uno se centra en las personas, la tecnología no tiene que ser así súper radical. Miren la cosa que uno dice tan sencillo, tan simple, ¿sí? Y no es complejo. Entonces, allí vamos a ver que hay que centrarse en la persona y hay que vivir un proceso. Entonces, les voy a mostrar cuál es el proceso regular de un proceso de innovación. Entonces, cuando hablamos de proceso de innovación, estamos hablando de esta instancia. Esto lo vamos a llamar el doble diamante, que es el proceso de diseño o de innovación. Como se llama doble diamante, pues se debe a sus dos rombos que determinan también dos elementos importantes. Uno es el movimiento que tenemos, ¿sí? El movimiento que tenemos acá, perdón, aquí, donde tenemos un movimiento de apertura, un ensanche de la imagen. Y ahí estamos hablando de divergencia. ¿Listo? Cuando hablamos de divergencia, estamos hablando de una apertura, de generación de información, y por eso esa etapa inicial, como cualquier etapa para hacer un proyecto nuevo, debe tener un descubrimiento. Y por eso se llama descubrir. Cuando yo abro, ¿sí?, diverjo, genero mucha información. Cuando ya tengo mucha información, tengo que empezar a concretar, a concluir, a seleccionar lo más importante. Y ahí es donde me refiero al tema de definir. Y esas dos etapas se centran en encontrar el problema correcto. Las siguientes etapas tendrán que ver con, una vez ya definido cuál es el problema, bueno, cuáles son todas las posibles soluciones en la etapa ahí que tenemos de desarrollar, y finalmente seleccionar las mejores y entregarlas. Entonces vamos a encontrar la solución correcta. ¿Listo? Entonces este va a ser el proceso de innovación donde vamos a hacer nuestro viaje y regularmente cualquier proyecto nuevo transcurre alrededor de estas etapas.